Dolia Esteves, la corresponsal internacional de Carmen Aristegui, que ayer nos daba aquí el análisis de quién es, y he convocado a un especialista nacional en la materia electoral y también pues intérprete de las políticas públicas aquí en México en cuanto a política y elecciones se refiere, Eduardo Hushim, ex consejero del Distrito Federal Electoral y editorialista de Reforma. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, me da mucho gusto saludarte. El gusto es mío. ¿Cómo ves esta situación de un funcionario que, primero, creo que si estás enterado, Eduardo, como un exfuncionario municipal de aquí de Hermosillo, en una administración priista, en el 2000, en el del 2006 al 2009, un priista que aspiraba a ser, en este caso, diputado federal por el PRI. 3, se presumía en la red fotos con el presidente Enrique Peña Nieto, con priistas sonorenses. 4, termina como asesor legal y financiero del cártel de Sinaloa. No más, no es cualquier, no es una célula o de narcomenudistas, no, del cártel de Sinaloa. Es decir, y en Sonora nadie lo había detectado, en México nadie lo había detectado, y de repente aparece allá el juicio en New Hampshire y es decir, viene a dar otra mancha más al sistema impune que vivimos en Sonora, en México, y pues el segundo político que quedó procesado, me decía Dolia Esteves ayer, después de Mario Villanueva. ¿Cómo evitar, Eduardo, narcomilitantes, o frente a qué estamos? Estamos frente a un problema gravísimo, Luis Alberto, que algunos ya veníamos venir desde hace años. Yo recuerdo, por ejemplo, una mesa en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hará unos 5 años, algo así, en la que yo hablaba de que era necesario blindar las finanzas de los partidos para que el crimen organizado no se entrometiera, obviamente por la vía del dinero. Y en ese momento, a pesar de que se trataba de la UNAM, hubo algún participante, algún académico participante en esa misma mesa que llamó a no tratar ese tipo de asuntos, lo cual me pareció muy extraño, para que se planteara esto en un ambiente como el académico de la UNAM sobre todo, ¿no? Porque decía, bueno, si hay casos, pues que se presenten los hechos, que se denuncien, pero que no se hable de esto sin fundamento. Y bueno, recuerdo que yo reaccioné diciendo, bueno, agente del Ministerio Público no soy, pero hay casos, hay cosas que están haciendo los partidos políticos y los candidatos que evidentemente inducen a suspicacia sobre el origen de los dineros que utilizan. Y ahí está el foco, Luis Alberto, el dinero que se utiliza en las campañas políticas. Ahora mismo, ya citaste el caso de Sonora, tenemos el caso de otro funcionario oaxaqueño, diputado oaxaqueño, que puede gastarse millones de pesos en una invitación para rendir un informe de labores, que lo curioso es que pues es un informe de labores que no existen, pero que se utiliza como una manera de hacer precampaña fuera de los tiempos además. Pero ahí lo llamativo es el empleo de carretadas de dinero, y bueno, lo que las autoridades electorales, pero no solo las electorales, tendrían que digamos tener presente, bueno, y esos costosos actos de promoción personal, de cómo son financiados, de dónde viene el dinero. Ahí estamos en un problema que por supuesto excede los límites de las autoridades electorales, pero que es necesario abordar por parte de una acción conjunta de todas las instancias involucradas del Estado mexicano, para que esto pudiera evitarse. Y desde luego, Luis Alberto, no basta con estos exámenes que pudieran hacerse a los candidatos y la revisión de expedientes muy puntual, ponerles la lupa, etcétera. No va a ser suficiente. Claro, que es importante que se haga, pero no puede resultar suficiente. Es necesaria una acción de Estado para hacer frente a esta penetración que
nosotros la veíamos y la hemos dicho, y pienso por ejemplo en gente como Edgardo Buscaglia, que ha estado insistente en esto, pero estamos en una situación en la que esta infiltración está, Luis Alberto, no solo en el ambiente de la política, sino en la totalidad de los asuntos públicos, económicos de este país. Una sociedad narca, parafraseando a Lorenzo Meyer entonces, es decir, un narcosistema. Estamos en eso, Luis Alberto, porque el problema es que como no hay un combate efectivo contra la corrupción, contra el dispendio, entonces estos dineros pues ahí fluyen. Las campañas de 2012, y estoy pensando en la presidencial, en las campañas presidenciales, es claro que se gastaron miles de millones de pesos que el INE, antes IFE, con una sospechosa unidad de fiscalización, no atinó a detectar, pero quizá ni el 10 o 15% de lo que realmente se gastó. Y cuando esto ocurre, cuando fallan las instituciones del Estado mexicano, entonces esta situación de una infiltración o de un apoderamiento por parte de la delincuencia organizada de las instituciones y de los funcionarios públicos, pues tiene un avance sumamente preocupante. Bien, entonces, ¿por dónde? ¿Qué le dirías tú, por último, Eduardo Hushim, ex consejero del Distrito Federal, ex consejero electoral, a los nuevos consejeros en Sonora, que, bueno, están pasando por problemas para integrar las comisiones, por ejemplo, para lograr acuerdos, y para lo que viene, Eduardo Hushim, imagínate todo el trabajo. Bueno, primero lograr consenso, porque hay ahorita todavía vamos a decirlo, una tensa relación. Algunos no tenían experiencia en materia electoral. Imagínate todo lo que viene en Sonora, Eduardo, es decir, que el reto tenemos para las elecciones que vienen tan competidas que van a ser aquí en el estado, y los mecanismos de fiscalización que tienen que poner, porque esto nos pasó de noche, Eduardo Hushim, de noche un exfuncionario municipal priista infiltrado en uno de los principales cárteles de droga. ¿Qué hacer para eso? Porque viene también mecanismos para la fiscalización de recursos públicos, con una voracidad de la clase política en turno para ganar, para no irse o para volver, y con los tentáculos del crimen organizado para infiltrarse, y con nuevos funcionarios. Imagínate ese cóctel tan complejo que tenemos. En efecto, Luis Alberto, yo creo que lo que le compete a la autoridad electoral es la exigencia en el cumplimiento de requisitos, en la revisión de expedientes, que se haga de una manera racional y profunda, y no solamente formal. Porque lo que ocurre con esos registros es que, bueno, aquí están los documentos, sí se revisan, sí todo está cumplido, adelante. No, hay que estudiar por una parte, pero por la otra, tú lo acabas de mencionar, es el aspecto de la fiscalización, que ya sabemos que es una atribución del órgano nacional, del INE, pero que por supuesto va a necesitar el INE del apoyo de los órganos locales. Ahí en la fiscalización está un punto nodal, un punto importantísimo para poder detectar estas infiltraciones, porque esta infiltración se da por parte del dinero. Y Luis Alberto, lo que hemos visto hasta ahora en los exámenes, en las revisiones de los gastos de campaña y ordinarios de los partidos políticos, es que se hace una revisión sumamente superficial. Casi se reducen a cotejar que las facturas estén y que aún allí hay irregularidades, pero no ese es el punto. El punto es, por ejemplo, en las campañas hay que hacer mucho trabajo de campo para detectar dónde está ese gasto excesivo, que seguramente lo va a haber en las próximas campañas de Sonora. Y ahí lo que le toca a la autoridad electoral es detectar y actuar a tiempo. Pero como tú dices, es un asunto complejo y es un desafío para los nuevos órganos electorales, tanto en el nivel sonorense como en el ámbito
nacional. Muy bien, si me nos permites, te vamos a seguir consultando porque va a ser muy importante pues enriquecer el debate. Sí, gracias, Eduardo Juchín, buenos días. Muy buenos días, saludos para tu auditorio. Igualmente, Eduardo Juchín, ex consejero electoral del DF.